De verdad que es de alegría estar con todos ustedes en esta mañana y Dios darme esta bendición de compartir con todos una palabra para levantar nuestra fe y mantener esa confianza en el Dios que todas las cosas las hace posible. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes que yo tengo de costumbre cuando recibo una palabra del Rey en mi vida? Esa palabra no solo va a mi cuerpo, ella va a mi alma, y en mi alma despierta la emoción, se aviva mi espíritu, se aviva todo mi ser. Por eso es que me gozo cuando recibo esta palabra del Eterno, y quiero soltarla sobre ti en esta mañana, porque sé que no es de suma casualidad que como profeta de Dios me haga presente en esta mañana. Quiero decirte muchas cosas, pero el tiempo apremia y bueno, no soy la Mujer Maravilla, pero gloria al Señor, soy la mujer de Dios. Aleluya. Sabes que el tiempo que estamos viviendo es muy crucial. Y diga conmigo, estamos viviendo en un tiempo muy complejo, muy conflictivo. Amén. Tiempos complejos, tiempos conflictivos, tiempos que demandan desafíos y tiempos donde necesitamos una fe poderosa para avanzar. Necesitamos una fe genuina, una fe verdadera para poder darle prosecución al llamado de Dios, a las promesas de Dios, a las cosas que Dios tiene sobrenaturales para nuestras vidas. Por eso decimos que a veces creemos en Dios, pero cuando la situación se pone estrecha, se pone cualquier cosa que se levanta, que la vemos como muy difícil de obtenerla, entonces pareciera que derriba esas cosas nuestra fe, pareciera que nos debilita en la fe. Pero hoy quiero enseñarte esta palabra que Dios me ha dado para todos los que estamos acá. Y dice de la siguiente manera, en este tema: cuando lo imposible es el terreno de Dios. Diga conmigo, cuando lo imposible es el terreno de Dios. Y es algo tremendo comprender que lo que significa cuando las cosas se tornan imposibles. Hay situaciones que se nos tornan como cuando el pueblo de Dios, Moisés, frente al mar rojo. Pero déjame decirte esta palabra, que esos son momentos importantes porque te llevan a lo posible de Dios. Te llevan y sobrepasan nuestro propio entendimiento para que la presencia del Espíritu en nosotros produzca la fe para poder ver el mar abrirse en dos y pasar en paz y en bendición. Quiero decirte algo. No sé en esta mañana cuáles son las cosas que se te han hecho imposible o difícil de obtener. No sé cuáles son las cosas en que has trillado por mucho tiempo y no has visto respuesta divina. No sé cuáles son las cosas que le has dado un nombre y hasta las has dejado en el rincón del olvido porque piensas que no va a haber un momento de ver la realidad. Pero lo que sí te vengo a decir es que esas imposibilidades no son más grandes que el Dios vivo al cual usted le sirve. No son más grandes que el poder de Dios que te asiste. No son más grandes que el Dios que te determinó para el tiempo más fuerte, aleluya, de una iglesia, pero el tiempo en que estamos viendo lo sobrenatural de Dios manifestarse en cada paso que estamos dando. Nada puede ser más grande, más difícil que el Dios Todopoderoso en el cual adoras en esta mañana. Amén. Y nosotros vemos que en estos últimos tiempos el amor de muchos se ha enfriado, como dice la palabra, se enfriará. Se debilita la fe. La fe de muchos se ha enfriado porque quizás han tenido hasta decepción. Quizás se han producido
efectos donde han esperado cosas en un tiempo prudencial y no han visto nada. Entonces la fe se debilita, se pierde en el tiempo. Pero quiero decirte que dice la palabra, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Aleluya. Pero hay un efecto en nosotros que mientras usted tiene las posibilidades de lograr las cosas, mientras tienes el recurso para hacerlo, mientras tienes la finanza para invertirla, mientras tienes el conocimiento y otras cosas más para darle vida a tus proyectos, eso, mientras consideras que todo se te hace posible bajo tus propios recursos, eso detiene a Dios. Y en eso Dios no puede entrar en tu necesidad. Porque cuando tenemos la confianza en lo que somos, lo que tenemos materialmente, cognitivamente, podemos llegar a un nivel, y eso se llama límite. Pero vamos a vivir en el Evangelio, en la esencia de Cristo, bajo límites, limitados a mis posibilidades, pero no estoy pisando en el concepto espiritual y sobrenatural de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene límites, y Dios no tiene límites para bendecirte. Y habrán desafíos que te van a venir que no requieres de tus recursos. Tus recursos te van a limitar, pero que requiere de una fe genuina, una fe verdadera, una fe que persiste para que se abran los cielos y vea que Dios no tiene límite y te tiene en la lista de los bendecidos, te tiene en la lista de los que van a desafiar grandes cosas. Por eso te regalo esta palabra en Lucas 1:37 que dice: porque para Dios no hay nada imposible. Dígalo, porque para Dios no hay nada imposible. Vuélvelo a decir. ¿Sabes qué? Por repitencia, la mente se graba, el corazón se llena y tú lo crees y lo vas a ver una realidad. Diga: para mi Dios no hay nada imposible. Amén. A veces estamos limitados en recursos. Podemos estar limitados en salud, limitados en finanzas, limitados en alguna área social en la vida que queremos alcanzar, limitados en el conocimiento, limitados en la fe. Y entonces, cuando vivimos tan limitados, ¿sabes qué? Limitamos a Dios. Por eso es que Habacuc, Dios le tuvo que hablar a Habacuc. Porque en momentos del profeta Habacuc, la situación de Venezuela no está muy lejos. Y aún hasta en el templo entró situaciones difíciles. Se apagaron los profetas, se apagaron los sacerdotes, los proyectos no avanzaban. Una ciudad, un pueblo que demandaba para sobrevivir, para comer. Pero más en todas esas cosas, consecuencia de los injustos, le decía a Habacuc: ¿por qué el justo tiene que pagar las injusticias de los otros? Tiene que vivir la consecuencia. Pero Dios le habló a Habacuc y le dijo: quédate tranquilo, Habacuc. Levanta tu mano en el nombre del Señor. Quédate tranquilo, Habacuc. Quédate tranquilo, mujer. Quédate tranquilo, hombre. Quédate tranquilo, ministro de Dios. Porque así como
el Señor le dijo a Habacuc, Dios te dice en esta mañana, el justo por la fe vivirá. Y en la fe se hace indetenible. La fe avanza en medio de cualquiera que sea la circunstancia. El justo por la fe vivirá. No me detiene situación país, no me detiene posiciones sociales, no me detiene economía, no me detiene nadie, porque la palabra del poder del Dios que he creído camina por encima de todas esas circunstancias. Diga, yo veré tu gloria, y la iglesia verá aún más su gloria, y tú verás mi gloria. Pero ¿qué es lo que nos detiene? Desde que nacemos, comenzamos a crecer, aprendemos, y aún en el conocimiento humano, secular, lo que es la aplicación de la lógica, la aplicación del razonamiento. Y constantemente aplicamos la lógica, razonamos las cosas dentro del Evangelio, de lo que queremos obtener. Pero cuando aplicamos el razonamiento, limitamos a Dios, porque Dios puede hacer cosas más allá de ese razonamiento. El poder de Dios y el amor que tiene para contigo y tu familia sobrepasan el razonamiento, sobrepasan la lógica humana. Porque tú podrás decir, hoy no me amaneció la harina para hacer la arepa. En otras palabras, el razonamiento te dice, hoy no desayuno porque no me amaneció harina en la casa. El razonamiento te dice lo que en la matemática decimos 2 más 2 es 4, y esto no se puede refutar. Pero en Dios hay otra cosa que va más allá de tu razonamiento. Dígalo para el que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Te quiero llevar más que tu razón, te quiero llevar más que tu lógica. Grande es el poder del Eterno para sustentarte, para proveerte, para sorprenderte, para llevarte más allá y mucho más allá de lo que tú mismo te imaginas. Ese es el Dios que aplaudimos, ese es el Dios que alabamos. Cuando dices que no hay nada, ahora es que vienen en camino muchas cosas para ti. Cuando dices que no puedo, ahora es que te vendrá la fortaleza y la fuerza del Eterno para asistirte. Alabado sea tu nombre. Hay que quitar la lógica. Estamos en tiempo de quitar el razonamiento, porque limitan tu fe. Limitan tu fe. Yo no puedo emprender porque no tengo la finanza. Yo no puedo emprender porque no tengo el conocimiento. Yo no puedo emprender a hacer algo mayor de lo que estoy acostumbrado porque creo que voy a fracasar. Fe limitada. Fe argumentada en tus propios niveles cognitivos, tus propios niveles de productividad, tus propias cualidades de avanzar, pero no las de Dios en ti. Y allí Dios no puede actuar. Por eso dijo en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y te doy esta palabra, nadie tiene el poder de entender a Dios y el poder de Dios tan solo por el razonamiento. ¿Por qué? Porque debemos tener fe. Diga fe. Y por la fe hemos creído. Y el creer no es un don de la carne, sino del Espíritu. Fe es un don y es un fruto. Y estamos en tiempos de caminar por fe. Y déjame decirte que la iglesia en Venezuela ha crecido en la fe. Y en tiempos como estos hemos visto el poder de Dios actuar. Y sé que esta iglesia no está exenta de esto.
sino que lo ha experimentado en su proceder, en su avanzar. Pero por eso te digo, no razones. Hay personas que dicen, hermanos, cuando tenga esto es que lo voy a poder hacer. Pero no oran, no piden a Dios aumentar y crecer en la fe para comenzar a trabajarlo. Nadie tiene la capacidad de entender a Dios por razonamiento. Por eso se debilita nuestra fe, por lo que razonamos y limitamos a Dios. Y Dios no quiere vivir con límites hacia tu vida. Dios quiere manifestarse abiertamente como Él es, lo que Él es y lo que quiere hacer contigo, a dónde te quiere llevar. Y Dios te llamó para llevarte a escenarios ilimitados, a escenarios sobrenaturales, a escenarios donde tú mismo puedes decir, no fui yo, fue Él que lo hizo a través de mí, aleluya, la gloria es de Él. Porque no es con tu fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y diga conmigo, con una palabra del Rey, con una palabra divina, me basta para entrar en el escenario de lo posible. Yo te libero esa palabra, con una palabra del Rey, con una palabra que Dios te dé en esta mañana. Declaro que te basta para correr y nadar en el mundo de lo posible. Porque no te está hablando una fuerza, porque no te está hablando dioses, aleluya, falsos. Te está hablando uno que dijo en Isaías, yo soy Jehová, tu Dios. Antes de mí no hubo Dios y después de mí tampoco lo habrá. Soy el Dios verdadero, que en medio, aleluya, del sequedal te hará producir agua, que en medio del sequedal abrirá los canteros para que fluya en tu siembra y puedas ver los frutos. Ahora el pueblo de Dios como que está perdiendo visualizar las cosas grandes, la dimensión, lo profundo, lo ancho, lo poderoso que es su Dios, y estamos viviendo condicionados bajo muchas limitantes. Pero hoy, como dicen por allá, hoy te sueltas el moño, hoy le crees a Dios, aunque veas las cosas muy conflictivas, aunque veas el camino cercado de tantas cosas. Él, dilo, Él abrirá camino para mí, Él abrirá camino para mí, aleluya. Él es experto en abrir el camino, gloria a Dios. Por eso con una palabra que el Eterno te dé, bastará para entrar en el escenario de lo posible. A veces tiene que sucedernos las cosas y Dios nos lleva frente al mar para nosotros romper con nuestras propias estructuras mentales, para romper con nuestro nivel, medida de fe que nos dio desde que creímos. Una gente que lleva 20 años en Dios todavía con esa medida de fe es incapaz de accesar a los nuevos desafíos que Dios le está dando a la iglesia, a la vida, a la familia. Entonces hay momentos que Dios te va a llevar a ese terreno de lo imposible para romper nuestras estructuras mentales y para llevarnos al terreno de la fe productiva, de la fe con obra, de la fe donde se ve hecha la realidad. Alábale que Él vive. No importa la circunstancia, no importa la situación. Aquí la mayoría tiene desafíos y retos. No importa el tamaño de tus desafíos. Cuando ves tus desafíos, cuando ves tus sueños, tu visión, quizás las ves inalcanzables en el código natural, porque soñaste tan en grande. Oye bien esta palabra. Soñaste tanto que la ves luego cuando bajas y te sientas, te das cuenta que en el mundo natural comienzas a hacerte diferentes preguntas y una de ellas es ¿cómo alcanzo este desafío?
¿Cómo alcanzo este sueño? ¿Cómo logro entrar en este nivel de este proyecto que me ha venido a la mente? Pero te voy a decir algo. Levanta tu mano a esos soñadores que tanto sueñan en su ministerio, su liderazgo, en su proyección como cuerpo de Cristo, como iglesia, y también en su proyección de avanzada familiar, personal, familiar. El Señor te dice en esta mañana, no importa cuán grande, qué tamaño, volumen sea tu desafío, lo que pensaste hacer, lo que pensaste soñar. Si te lo imaginaste, si tu mente fue capaz de soñarlo y visualizarlo, ya es tuyo, porque todo lo que hay en tu mente ha sido el depósito de mi propósito en ti. Alaba su nombre. Es tuyo. Sueño con tal cosa, es tuyo. Sueño con mi ministerio avanzado, proyectado, yendo a las naciones con tantas pantallas gigantes, llega por online a todos los rincones de la tierra. Humanamente, ¿dónde están los recursos? No lo piense, diga, es mío, me pertenece. Dios me dio ese sueño, ese don imaginable estuvo en mí, porque eres el instrumento que Dios ha escogido para darle prosecución a esa visión, a ese sentir, a ese proyecto. ¿Por qué? Porque fuiste escogido para grandes retos, para grandes desafíos. A su nombre. Entonces, no mires, abraza la fe. Oye la técnica, oye la fórmula, abraza la fe. Abraza la fe en esta mañana, abraza la fe revelada para tu vida. Porque cuando todos los días, ¿sabes qué? Todos los días Dios tiene una palabra profética para tu vida y tu familia, la cual enfrentarás en ese día, y con esa palabra responderás y serás victorioso sobre todos los oleajes que puedan venir en ese día. Pero todos los días el pastor de los pastores tiene un pan para ti, para fortalecerte en ese día. Pero hay palabras que vienen reveladas a tu mente, reveladas a tu espíritu. ¿Por qué reveladas? Recuerda que en el tabernáculo, cuando estaba en el lugar santo, había un velo grande, y tenía que rodarse esa cortina para entrar al lugar santísimo. Y era en el lugar santísimo de todos los espacios del tabernáculo, el lugar de Dios hablar con el sumo sacerdote, el lugar del pan, el lugar de ser fortalecido, el lugar de dar la palabra de aceptación o rechazo de la solicitud del perdón, el lugar de la revelación, porque revelación significa rodar el velo. Y cuando rodaba el velo el sacerdote del lugar santo y entraba al lugar santísimo, aleluya, no dependía de él, de sus facultades, de su fuerza, de su coeficiente de inteligencia, de su poder económico y de su finanza. Dependía de lo que el Padre revelara a su vida, de lo que el Padre, aleluya, manifestaba en su vida, de lo que el Padre proyectara en su vida, de lo que el Padre aceptaba y respondía. Y tú has rodado el velo cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Aleluya. Llegó el poder de la revelación. Diga, el poder de la revelación. Porque en Cristo rodamos el velo y pisamos el lugar santísimo, porque Él se hizo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la palabra en Cristo está en mí y todo lo puedo en Él. Entonces, una palabra revelada, nadie la entiende, pero el que tiene el Espíritu de
Dios, al cual Dios trató con él, es el que le entiende, es el que la entiende, la digiere, es el que va a caminar en ella, porque es el instrumento para que esa palabra revelada sea una realidad. Por eso le dijo a Abraham: te bendeciré, no tengo que ver si tienes hijo o no tienes, te daré el hijo, te bendeciré. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer. No veas cómo lo voy a hacer, ve solamente que lo voy a hacer, y de que lo voy a hacer porque soy Jehová el Señor. Alábale que vive. Se te ha revelado, iglesia, los misterios del Rey. Se te ha revelado, iglesia, los designios del Dios vivo. Se te ha revelado el propósito como cuerpo de Cristo. Que se revele en esta mañana el don de la fe para accesar a los niveles donde Dios ha soñado contigo. Si tú has soñado tener grandes cosas con Dios, tener una intimidad con Dios, tener un avance en Dios, déjame decirte que ya Dios soñó contigo. Cuando usted viene, ya Él va y vuelve a venir. Una fe revelada, una palabra revelada, y todo cambia. Por eso es que te regalo Lucas 1:37. Diga: para mi Dios nada es imposible. Nada es imposible. ¿Por qué? Porque esa es una promesa revelada. Una promesa revelada con 3 pasos importantes. Primero, para que la creas. Porque el que no cree lo que Dios le está diciendo, ha colocado en su corazón cómo avanza para creerla. Segundo, para trabajarla, es decir, para liberarla, trabajarla, moverse en base a lo que te ha sido revelado. Y tercero, recíbela en tu corazón para disfrutarla. Porque si algo permite Dios para darte avanzada en tus sueños, en los anhelos, en lo que hay, en la palabra que te ha dado, es para que disfrutes de su amor, de su gloria, de su provisión, de su gracia y de todas las cosas, de su riqueza en gloria. Así que toda palabra se cree, la palabra del Eterno se cree, se libera en tu vida, y cuando hay liberación rompe los estándares y comienzas a trabajarla, y después se disfruta. Se disfruta. Porque la condición del desierto, ellos no trabajaron la palabra. Ellos disfrutaron del maná, de los codornices. Pero una vez que asientan en tierra de Gilgal, dice la palabra, se fue el maná, se fueron los codornices. Y ahora en la tierra le toca vivir por la fe para disfrutar de los regalos del Eterno. Estamos en Gilgal. Ya usted salió de ese desierto y tiene que trabajar. Comenzaron a sembrar las semillas para luego disfrutar de los frutos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero me llama la atención esta frase bíblica. Es en Lucas 1:37. Porque me hago la pregunta: ¿de dónde surge esta palabra revelada? ¿De dónde surge esta palabra? Esta palabra no surgió de una cumbre poderosa de milagros. Esta palabra no surgió por la boca de una mujer, por la boca de un hombre. Esta palabra no surgió de algún libro extrabíblico. Esta palabra surgió de una sencilla conversación del ángel Gabriel con una joven temerosa de Dios llamada María. En esa sencilla conversación le dice Dios a través del ángel Gabriel: María, vas a tener un hijo, serás madre sin conocer varón. ¡Wow! Una palabra revelada por el mensajero de Dios que tiene el nombre
imposible en la razón humana. Serás madre y no conocerás varón. Cualquiera brinca y salta, más una señorita, una virgen. Se sorprende María y le dice: ¿cómo? Si es que no conozco varón. Pero el ángel le dice: quédate tranquila, porque el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y en la sombra del Altísimo te cubrirá, y darás a luz un niño. Su nombre es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el ángel le revela el propósito de la palabra, María rompe con el esquema o rompe con el celofán del razonamiento, porque quizás usted y yo todavía estuviéramos cabeceando. ¿Cómo puede ser posible que una mujer esté embarazada sin conocer varón? A menos que se le haya dado lo que en la ciencia hablan un clon, la vaca Dolly, en tiempos atrás. Pero no fue producto de la lógica humana, del razonamiento, sino que cuando Dios dice: esto va, esto va. Cuando el Eterno dice: es por el norte, es por el norte. Cuando el Eterno te dice: es por allá, aunque busque los 4 puntales, aunque busque los 4 lógicas, quizás no la encuentre, pero obedece, camina bajo esa palabra, crea esa palabra, que lo que veas oscuro, llegará la luz y te lo va a aclarar. Lo que veas imposible, el Dios de lo posible te va a dar claridad y verás respuesta. ¿Por qué traigo esta palabra a aposento alto en esta mañana? Porque 2026 es año de grandes desafíos en esta casa. 2026 será año de reto sobre reto, reto sobre reto, y te estudiará, pastor, verás cuál recurso tengo, te harás la pregunta: ¿con qué cuento? Y el Dios vivo te va a decir: para mí no hay nada imposible, camina, camina, camina. Porque serán proyectos de grandes envergaduras, serán proyectos espirituales, sobrenaturales, pero esos proyectos sobrenaturales y de alcance serán un modelo para la sociedad. Se vertirá la sociedad sobre esos proyectos, darán respuesta viable a las necesidades de estas comunidades. Será la iglesia del epicentro de gloria, con proyectos sociales como nunca antes visto en esta ciudad y fuera de esta ciudad, y de alcance internacional. Escríbame esa palabra, porque los sueños que vas a ir recibiendo, porque lo que te estás imaginando con tu esposa, aleluya, escríbelo, pastor de multitudes, porque lo que viene es grande y ni te lo puedes imaginar. La maquenda, la babasata, adora a Dios, shata la maquimba, rababa y salabaquenda. Pastor, el Señor me dice que muchos llegarán. Cuando vean esos sueños imposibles, muchos se reirán y dirán: en esa casa están locos. Pero tú te vas a ubicar en este día y en esta profeta lo que te está diciendo. Aleluya. Porque no te he dado sueños pequeños. Porque sé a qué iglesia demandar desafíos de esta magnitud. Y sé en qué lugar puedo colocar una palabra desafiante como esta. En la Maya Saya, Kimarababa, estremecerán a Caracas, Camalán. Y lo que se verá inalcanzable, para ustedes serán alcanzables, porque la palabra de la fe les estará acompañando. Eleva tu fe, no se limite, avance, créanle a Dios simplemente. Créanle a Dios, créanle a Dios. Una maquenda la babashaya, usa macanda la sai.
Y muchos que te han objetado, oye bien la palabra, porque no soy de estos lados y apenas estoy aterrizando, y ayer pasé todo mi día encerrada, descansando. Muchos de los que te han objetado vendrán, creerán, se humillarán y aceptarán. Hasta allí. Oh, gloria. Una simple conversación, pero con solo el ángel, la voz de Dios a través de Gabriel decir: María, cree, el Espíritu Santo está contigo, Él te cubre, el Altísimo te guarda, y verás el propósito que va a estar en tu vientre. Pero para confirmarle, porque María no estaba dudando, sino que fue sorpresiva la palabra, porque ni siquiera la soñó, ni siquiera se lo imaginó que iba a ser escogida para traer al Salvador al mundo. Pero en ese impasse que tenía, como tratando de asimilar la palabra, parafraseando, el ángel como que le dijo: ven acá, María, yo quiero afirmarte más el testimonio, porque tienes una pariente llamada Elizabeth. Ella también está embarazada desde hace 6 meses. Me llama la atención que le dijo la palabra: ella también está embarazada. ¿Por qué? Porque ya, María, hay algo que se está moviendo en tu vientre. Alábale que Él vive. Hay alguien que se está moviendo en tu vientre. Ya estaba en ese día. Un solo creerlo. Y solamente respondió: oh Señor, he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Y le dijo el ángel: el Señor haga contigo como ha determinado. El Señor te guarde, el Señor sea contigo, María, aleluya. Porque cuando hay una aceptación, cuando hay un quebrantamiento, por muy que veas la palabra, aleluya, por muy mucho que veas la palabra como que no encaja, aleluya, sabes que si se te ha sido revelada en el orden divino, créela y trabájala, porque la vas a disfrutar como disfrutó María, cargando a Jesucristo en sus brazos y amamantándolo. No has de creer, pero el milagro que hizo Dios en Elizabeth marcó otro estilo, pero fue un milagro también del Espíritu, porque Zacarías tuvo que acercarse a su mujer Elizabeth, pero ese vientre estaba viejo, estéril, seco, imposible de dar en concepción un hijo, imposible de tener un embrión y darle vida. ¿Y qué cosa tan inverosímil? María con un vientre fértil, con un vientre listo, pero lo que iba a suceder era algo extravagante, fuera de serie, fuera de la lógica y la razón. Pero también en Elizabeth, aunque el vientre también salía, se desfasaba, porque las condiciones de ese vientre estéril no estaban en ningún de los tipos de condiciones para procrear. Diga, pero recibieron el milagro. Diga, pero recibieron el milagro. Diga, de lo imposible se hizo posible. De lo imposible se hizo posible. Pero qué tremendo. Dios para traer un propósito. Dios para traer un propósito. En el caso de estas dos mujeres, Dios trajo 2 propósitos, pero los 2 propósitos conectados en uno solo. Aleluya. Porque Juan el Bautista, aleluya, preparado el profeta para abrir camino, para limpiar, para enderezar lo torcido, para abrir la senda, la brecha, y luego para que pase el maestro, aleluya, en el propósito. Gloria a Dios. Pero quiero decirte esta palabra revelada: tú representas un vientre de Dios en este tiempo. Tú representas un vientre
tiempo. Hay una semilla que anhela llegar a tu vientre, pero quiere encontrarlo Dios fértil. Quiere encontrarlo Dios fértil. Yo no sé si tu vientre estará estéril. Yo no sé si has parido propósito de Dios en la tierra. Yo no sé si has parido un liderazgo de multitudes. Yo no sé si has parido un ministerio de servicio negado de multitudes. Yo no sé si has parido un ministerio frondoso, fructífero, aleluya, donde los demás te sigan. Yo no sé si tu ministerio de alabanza, salmista, de adoración, tienes sueños, tienes proyectos más allá de esta plataforma. Yo no lo sé, pero lo que Dios me dice, que tú eres un vientre, eres un vientre, eres un vientre, y un vientre está capacitado para procrear, para en un tiempo preciso formar y formar bien, para que de allí venga a la luz un proyecto grande, propósitos poderosos, propósitos que van a ser viables, que van a ser hermosos para la familia, hermosos para la sociedad, hermosos a nivel de salud, hermosos a nivel financiero, yo no sé, hermoso a nivel de milagros, de señales, ministerios poderosos del Espíritu. Yo lo único que Dios me dijo es que esta casa es un vientre y no está estéril, es un vientre fértil para producir los propósitos del Eterno en este tiempo profético. Alábale, 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 alábale. Dios te trajo a esta ciudad porque eres parte de ese vientre. Alábale, alábale, alábale. El problema está cuando en el tiempo Dios nos llama y no obedecemos. Cuando en el tiempo Dios nos pone sueños hermosos, ideas maravillosas y no damos un paso al frente. Nos llenamos de tanta palabra, nos llenamos de tanta experiencia, nos llenamos de tanta información, pero no de tanta revelación. Pero a la larga nos convertimos en vientres estériles porque pasaron los años y nada hice en mi congregación. Nada hice para sacar mi familia adelante a nuevos escenarios de bendiciones. Nada hice para proyectar y fortalecer un área de servicio en la iglesia. Nada hice para que el ministerio de la palabra corra. Nada. Soñé, lo pensé, lo analicé, pero hasta allí me quedé. Aleluya. Pues ese vientre estéril hoy cobra vida, hoy cobras vida, hoy cobras vida. Si Dios lo hizo en Elizabeth, en ti también lo puede hacer, porque te trajo aquí para que seas un instrumento útil para el avance de este evangelio. A su nombre. Y aunque creas que no puedes, para tu Dios nada es imposible. Y en el terreno donde esa enfermedad te han dicho que es imposible sanar, en el terreno donde esa enfermedad te dice que no puede, no hay otra solución sino morir, en el terreno donde te dicen que ya tú no grabas más nada en esa mente, más cesa más nada que hacer, en esos terrenos donde te estás moviendo, quizás de lo imposible, déjame decirte que es el mejor terreno del especialista, el Dios eterno, para hacerlo posible, porque Él se mueve en la imposibilidad de los hombres, porque para Él todo es posible. Aplaude al Eterno, llénate de gozo en esta mañana de esa palabra, para que termines un año, aleluya, esperanzado, para que culmine, corones este año esperanzado de que cosas mayores vienen para mí, de que Dios sí ha mirado mi proyecto, de que Dios sí ha mirado mi sueño, de que Dios sí está atendiendo a mi oración, porque Él dice en su palabra y en Mateo: si algo pidieres en oración, será hecho. Si algo pidieres en oración, creyendo, será hecho. Diga, será hecho. Aleluya. Ahora dígalo: hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Aleluya. Porque más nadie llama las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo no las podemos llamar, eso lo dijo Él.
Yo soy el que llamo las cosas que no son como si fuese y las establezco. Por eso, diga conmigo entonces, levanta tu mano. Es que mi fe está anclada mi fe ciegamente, aleluya, en aquel que puede hacer todas las cosas posibles, el que puede llamar las cosas que no son como si fuese. Aleluya. Las llama. Aleluya. Como le dijo a Abraham, ya ha estado avanzado de edad, vas a tener un hijo, vas a tener un varón, y en ti haré descendencia, y los hijos de tus hijos heredarán esta tierra, y los hijos de los hijos de tus hijos heredarán esta tierra, y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos y otros hijos y los que sigan heredarán, porque te estoy dando una palabra de pacto. Abraham no estaba viejo, Sara también le seguía vieja, y la Sara muerta de la risa. Este Dios es tremendo, ¿cómo va a hacer estas cosas si ya yo perdí la costumbre de las mujeres? Diga, en eso imposible es que se especializa mi Rey, mi Señor Jesús. Aleluya. Y estos viejitos estuvieron 25 años esperando. 25 años esperando el cumplimiento de la promesa. Hasta el colmo, un momento en que ya Abraham humanamente no dudó, pero estaba angustiado. Porque sé que no dudas, ¿oíste? Tú no dudas, pero a veces la espera puede producir desespero, angustia, momento difícil. Oh, siento una gloria muy suave en este lugar. Sé que no dudas de tu Dios. Sé que Él te ha asistido en momentos tan difíciles, pero sé que no ha sido fácil la espera de lo que has soñado, de la promesa en tu vida. Wow. 25 años Abraham hasta ver la promesa hecha una realidad. Un Isaac en los brazos de Sara. Alábale que Él vive, porque lo que Él promete tiene su momento de cumplimiento. Espéralo, porque lo que escribí de ti, de que viene, viene. Aleluya. Espéralo. Pero desde hoy, no sé a quién Dios le está hablando a varios, no lo esperes con lloro más, no lo esperes con llanto, no lo esperes con queja, no lo esperes desesperado, desesperada. Espéralo con gozo, porque tu gozo es un síntoma que va a acelerar los tiempos. Tu gozo es un síntoma de la confianza que mi Dios responderá, porque mi Dios siempre responde. Aleluya. Y Abraham creyó. Y cuando Jacob, Labán, después de trabajar tantos años, te voy a acomodar, te voy a hacer un arreglo, agarra esas vaquitas, las vacas manchadas que menos producían, las vacas manchadas que eran un poco cierto grado de esterilidad, no todas parían, las vacas más malitas que tenía, porque a viejito tan tremendo, que Labán, cuidado con ese nombre, no se atreva a ponérselo a nadie. Labán era más agarrado que Manuel Caimán. Pero le dio lo peor, diga, le dio lo peor, lo inservible, lo que no lo iba a llevar. Oye bien, lo que no lo alineaba,
a la palabra profética que venía gravitando en la vida, que a heredar en la vida de Jacob, que venía de allá atrás de Abraham, su abuelo. Porque la palabra que Dios le dio a Abraham fue para que tú veas mi riqueza, para que tú veas mi prosperidad, para que tú veas mi gloria, para que tú veas salud, para que tú veas tu tierra, para que tú veas la multiplicación de todo, de generación en generación. Es una palabra hereditaria en los tiempos. Pero con esta herencia, con esto que estaba ganando, Jacob lo limitaba, lo desfasaba, lo hacía imposible. Esto es lo tuyo, Jacob, esta es tu heredad de tanto tiempo que has trabajado, listo. Pero lo que no sabía Labán, que Jacob estaba marcado, girado sobre una palabra que gravitaba sobre su destino profético en la tierra. Y quiero decirte que desde el día que fuiste lavado en la sangre del Cordero, lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, tanto espiritual como material, es lo grande y poderoso de tu herencia en esta tierra, no solamente para ti, sino para los hijos de tus hijos y las generaciones que seguirán. Lo que tú hiciste en creer te accesó a un nivel espiritual hereditario de sus riquezas en gloria. La unción es para ti, para tus hijos, para tus nietos. La multiplicación es para ti, para tus hijos, para tus nietos. Por eso es que en esta mañana yo profetizo que se abren los vientres de esta casa aposento. Los vientres físicos, biológicos y espirituales. Y se ponen aptos, óptimos para la palabra revelada sobrehabitada en esta casa comience a cobrar vida en tu vientre y traigas a luz los propósitos poderosos que Dios tiene en esta casa y que seguirán de generación en generación. Aplaude al Dios vivo si te agrada esta palabra. Todo el que se llegue a esta casa es marcado, es sellado con esa palabra. Jacob se llenó un poco de tristeza, pero dijo: por eso no voy a dejar de ordeñar mis vaquitas, de darle allí, fluye leche, sigo. Por eso no voy a dejar de darles mi alimento. Vengan, coman. Por eso no voy a dejar de llevarlas al abrevadero. Tomen agua. Aleluya. Por eso no voy, aunque no vea, diga, aunque no esté viendo la realidad de lo que sé que viene, yo tengo que entrar en acción por la palabra que he recibido. Yo tengo que entrar en acción por el llamado que he recibido en esta casa. Yo tengo, aunque no he visto todavía florecer de una manera al 100% lo que se me ha dado, yo he comenzado como Jacob. Parece que no hay nada, parece que no, pero yo sigo. Aleluya, yo sigo ordeñando mis vaquitas, yo sigo dándole alimento a mis vaquitas, yo sigo llevándolas al abrevadero, porque no sé, pero la palabra que el Padre, que Yahweh Adonai El Shaddai le dio a mi abuelo Abraham, a mí me dijo mi papi que se va a cumplir en mí, se va a cumplir, se va a cumplir. Y ves un liderazgo poco, un liderazgo que en ese territorio no crece, pero pronto sigue ordeñando, sigue alimentando, sigue ordeñando, sigue alimentando, porque falta poco para una explosión poderosa de avivamiento en crecimiento de la casa. ¡Wow! Y llegó la revelación. Diga, llegó la revelación. Diga, llegó la fórmula espiritual. Diga, llegó la instrucción divina. Llegó la fórmula del cielo para Jacob, como llega en esta mañana para ti. Lo que has estado esperando llega. Todo tiene una instrucción. Todo Dios te lleva a un lineamiento. Aleluya. Dios sabe, esa vara
agarra la vara y cuando las vaquitas estén pasando por el abrevadero, va a resplandecer la luz. La luz llegará a la vara. La vara va a irradiar en sus ojos. Aleluya. Yo le estoy dando una línea genética. Va a irradiar en sus ojos. Que va a traer transformación. Que va a traer transformación. Y esos vientres estériles de esa vaca serán que van a producir más aún hasta de Labán. Porque voy aleluya, cuando entra el Espíritu Santo, cuando caminamos en la instrucción divina, el Espíritu Santo se encarga de trabajar. Y una de las cosas que trabaja para llevar de lo imposible a lo posible es que Dios trastorna, es que Dios incomoda, es que Dios va a entrar. Y aquí cambió un orden genético, cambió el orden genético de esas vacas, le puso un orden genético de alta en productividad, le puso un orden genético súper fecunda, que van a parir porque van a parir, súper productiva. Y todas las que iban pasando por la vara en el abrevadero, que recibían la iluminación del cielo, aleluya, eran transformadas. Diga, eran transformadas. Lo tuyo será transformado, lo infértil será fértil, transformado. Lo que no conoce lo conocerá, transformación. Lo que no has entendido hasta el momento lo entenderás. Lo que no se te ha llenado de gracia y de una unción de conquista, hoy hay transformación. Lo recibirás, créelo, lo recibirás, porque hoy te está pasando Dios, disculpen la comparación, pero no lo es, te está pasando Dios por la vara de justicia. Llegó el día de la justicia para ti, llegó el día de resplandecer el sol de justicia para ti, y cuando el sol de justicia del Eterno resplandece en un vientre, cobra vida cada la vasaya aquí, cobra vida aquí para la vasaya, cobra vida en el Dios vivo. Recibe tu milagro en este día. Se rompen los escenarios, aleluya, de la naturaleza, se estremece, porque lo poderoso del Eterno hoy te abraza, hoy te arropa, hoy te abraza, hoy te libera. ¡Aplaude al Eterno! Somos de un reino sobrenatural, donde la operación del Espíritu está en esta casa. Jacob comenzó a tener la producción más grande de animales del ganado después de recibir el impacto de la transformación por el Espíritu de Dios en un milagro que lo alineaba a darle vida en él, en una palabra profética heredada por Abraham, su abuelo. ¿Cuántos creen que el mismo Dios de ayer es el que está operando hoy en esta casa? ¿Cuántos creen que el Dios de Abraham es el Dios que está en tu casa, en tu célula, en tu trabajo? ¿Cuántos creen que el Dios que miró la aflicción de Elizabeth está mirando la tuya para que un vientre estéril se haga fértil en esta mañana? ¡Se hace fértil! Palabra profética en esta mañana. ¡Oh, más aquí! Nada has producido para la casa. Nada has hecho que lo vean y quizá digan qué buena vacía. Pero desde hoy te llamarán. Desde hoy hay un nacer de gloria, un ímpetu de fuego en ti, que te vas a llevar a ser un conquistador de excelencia, una conquistadora de excelencia. Aleluya. ¿Sabes? Y con esto termino. ¿Sabes cuál es el problema de la fe? Dile al que está a tu lado, ¿sabes que la fe tiene un problema? Pero más que un problema es una solución para bendición. Dígale, es una bendición. Vengan dos acá, corriendo, por favor. El problema de la fe, permíteme, hermano, con su permiso, es que la fe, para hacerse realidad y cumplir con un propósito, necesita estas dos personas. Una llamada voluntad, diga voluntad,
Voluntad. Voluntad. Yo soy la fe. Pero también necesita voluntad, pero necesita tiempo. Tiempo. ¿Qué necesita la fe para hacerse realidad? Nuevamente, ¿qué necesita la fe para caminar? ¿Qué necesito para ver mi milagro una realidad? El problema está en que mi fe se quiere mover a mi voluntad y no es tu voluntad, es la voluntad del Eterno. El problema es que yo quiero ver el milagro en mi tiempo, pero no es tu tiempo. Dios tiene su tiempo. Cuando tú vas caminando en ese milagro que esperas, en esa fe que sí, mi milagro está, de lo imposible Dios va a hacer lo posible. Yo camino, Padre, pero corro en la voluntad del Padre, porque mi voluntad es perfecta, ¿sabes? Mi voluntad es agradable. Mi voluntad no es que tú pases calamidad, que te quedes sola, que te quedes abandonada en una esquina. No, mi voluntad es verte feliz. Mi voluntad viene, mi voluntad está en tu fe. La fe corre en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios será una victoria poderosa para ti. ¡Aleluya! Corre voluntad y corre el tiempo. No es en tu tiempo, pero es en el tiempo de Dios. Él tiene un tiempo para ti. Déjame decirte, el reloj de Dios nunca se para. Desde que te soltó esa palabra, serás madre de multitudes. ¡Bam! Llega el tiempo. Diga, llega el tiempo. Llega el tiempo. El tiempo está y yo lo espero con gozo, porque correré en ese tiempo bajo tu voluntad. Hombre de voluntad, la voluntad del Eterno está sobre ti. Y ya estás viendo mi gloria en tu casa, en tu familia. Y vienen cosas mejores, vienen cosas grandes, poderosas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Y serás una columna poderosa financiera también en esta casa. Porque mi tiempo es perfecto. Y cada pasito que das, no veas lo lento, ve lo seguro, porque lo de Dios a veces se hace lento, pero es seguro de que viene. Les bendigo, lo mejor del reino. Lo mejor del reino. Aleluya. Aplaude al Eterno. Aleluya. Aplaude al Eterno. Aplaude al Eterno. Aplaude al Eterno. Suéltate en la fe. Suéltate en la fe. María, no hay nada imposible. María, Pedro, muévete en ese mar. Camina. No mires las aguas. Camina. Pedro, porque sí, tu ministerio cobra vida. Tu ministerio cobra fuerza. Tu casa se ordena. Profetiza en esta mañana. Vengo a profetizar a esta casa. Vengo a profetizar en tu vida. Vengo a profetizar en tu vientre. Vengo a profetizar en tu vientre ministerial. Vengo a profetizar en tu vientre humano. Vengo a profetizar la palabra del Eterno. No me he olvidado de aposento alto. Tengo todo en el control. Soy yo que lleva el reloj y la aguja, marcando los tiempos de materializar cada palabra profética de la casa. Están en el tiempo, están corriendo en el tiempo perfecto. Aleluya. Y están abrazando mi voluntad. Porque cada pieza que se está moviendo en el rompecabezas, al final del encaje, del cuadro de cada pieza, verán la figura clara del propósito mío sobre esta casa en estos tiempos proféticos. Aplaude al Eterno. Cada removida de piezas en todos los escenarios de la casa están armando el rompecabezas en el orden correcto para que la figura no se distorsione, sino sea nítida y clara, visible ante todo, de que Dios está moviendo, se está moviendo en su casa. Alábale que Él vive, aleluya. Bendito Dios eterno.
Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Suelto sobre ti la palabra para Dios. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Eterno Dios del cielo, tú que habitas en este lugar y en nuestro corazón, y eres el que diriges, llevas las agujas del reloj del tiempo de cumplimiento de todo lo que diseñaste en el cielo sobre tu casa, sobre las familias de la casa, sobre nuestra vida, sobre nuestros matrimonios. Como profeta certificada en la tierra, abro los cielos para cosas que veo detenidas se suelten ahora y vengan al cumplimiento profético, para palabras que han sido retardadas por los efectos de la duda, la inconformidad, sean sanados los vientres, los corazones, y descienda ahora y quedemos embarazados de tu promesa, de tu palabra, en el orden espiritual y en el orden integral, biológico, familiar. Y como ríos corren, salimos del estanque, del conformismo, para tener hambre y sed de lo que tú estás derramando en este lugar. Profetizo cumplimiento profético en tu voluntad y en tu tiempo, ni más ni menos, en el nombre de Jesús. Y derribo las objeciones, derribo los argumentos, derribo la lógica, derribo los razonamientos humanos que han impedido que algunos adquieran lo que ya fue prometido y lo que ya deberían estar disfrutando. Hoy se rompe, hoy se derriten como la cera los cerrojos de hierro que han estado frente a tu casa, frente a tus propósitos. Se derriten, y hoy las nubes bronceadas se derriten como cera. Y pasa, se materializa, se visibiliza los propósitos del Eterno, del Cristo poderoso, en la casa, en la familia, en tu vida, en tu proyecto de vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cúmplase en los cielos, en la tierra. Amén y amén. Bendiciones. Se les ama, se les ama, se les ama. Hay una gloria, hay una gloria. Que anda aquí, alábale allí, recibe tu milagro, decláralo, abre tu boca, suéltate. Oh, recibe tu proyecto, lo que has soñado, vuélvelo a poner en las manos del Eterno, vuélvelo a poner en las manos del Eterno. Sigue soñando, sigue avivado, sigue despertando, sigue planificando, sigue trabajando, porque lo que viene es grande, ni te lo imaginas. Glorioso. Gracias.